Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días a todos los que se conectan a esta hora de la mañana y los que progresivamente lo harán. Dios bendiga sus vidas, donde quiera que se encuentren. Estamos al aire gracias a nuestro Señor y Redentor. Lo hacemos desde los estudios de la emisora con la señal que edifica Dinámica 92.9 FM y por supuesto en su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Vamos a estar laborando para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Desde esta hora, la oración nos conecta, inicia nuestro programa de hoy. Bendito nuestro Dios Todopoderoso, agradecidos por un día más de vida que nos regalas. Eres bueno con nosotros, lo reconocemos, lo agradecemos desde nuestro corazón. Señor, gracias por un día más de vida. Señor, te pedimos que este tiempo sea de bendición para nuestras almas, que nos ayudes a que podamos adecuar nuestros corazones a tu voluntad y serte fiel en todo momento. Agradecido, Señor, entonces, por este espacio radial que nos das en la mañana para nuestro día. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Usted tiene, estimado oyente, desde ya disponible nuestros números telefónicos para que pueda interactuar con nosotros vía WhatsApp o mensajería de texto. 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. A través de la web por www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. En Telegram tenemos nuestro canal de Telegram. Allí usted recuerde que están todos los programas que han sido grabados, que ya han sido hechos, ¿verdad? Si no los ha podido escuchar en vivo, pues bueno, ahí tiene la gran opción de ponerse al día, por lo menos con nuestra serie estupenda que tenemos en esta semana, ya poder estar allí ubicando el programa de ayer y cuando vaya transcurriendo hoy, mañana, para que usted también pueda deleitarse. Igual que con todos los otros programas, puede ubicarlos y deleitarse con ellos. Igual tenemos en nuestro canal recursos que usted puede usar, que están a su disposición. Libros en los cuales muy interesantes que usted puede tomar de allí, tal cual como el que estamos promocionando esta semana, de la librería Legado Reformado Venezuela. Así que allí tiene nuestro canal a disposición. Vamos a nuestra sesión, una frase, una reflexión. La apostasía desde una teología bíblica es un tema de gran seriedad y tiene consecuencias profundas, tanto en la vida presente como en la eternidad. Aquellos que se apartan de la fe demuestran que su fe nunca fue genuina. La doctrina de la perseverancia de los santos sostiene que los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final. La apostasía revela que la fe de algunos nunca fue auténtica. Esto nos llama a examinar nuestra fe y asegurarnos de que es genuina y arraigada en Cristo. Mantener nuestra fe en Cristo nos asegura paz y esperanza. Bien, tenemos en nuestro primer segmento que vamos a iniciar con la segunda entrega de nuestra serie titulada La apostasía, un peligro latente en los cristianos, con 1 Timoteo 4:1 como nuestro texto base de la serie. Hoy en nuestra segunda entrega vamos a analizar todo lo correspondiente a las consecuencias de la apostasía. Nuestro hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, es el encargado de continuar con los análisis respectivos de esta serie. Así que buenos días, mi hermano pastor. Muy buenos días, hermanos. Gracias una vez más al Señor por este momento que nos da para seguir en este tema tan importante y tan serio y sobrio,
para cada uno de los cristianos. Y bueno, saludos a todos los que nos escuchan a esta hora. Bien, entonces ya vamos primeramente con una retrospectiva del día de ayer, pastor, ¿cierto? Para poder unir con todo lo que tenemos para hoy. Así es. Bueno, recordamos un poco de lo que es la apostasía. Apostasía significa básicamente abandonar, renunciar, darle la espalda a algo que se creía, se abrazaba, se aceptaba anteriormente y que ahora se rechaza por completo. Cuando a Pablo se le acusaba precisamente de estar enseñando a apostatar, esa era la acusación que hacían los judíos hacia el apóstol Pablo, de que él enseñaba a los judíos en todo el pueblo gentil de apostatar de la fe de Moisés, es decir, era de abandonar la fe de Moisés. Así que esa palabra tiene que ver con eso, de renunciar a una cosa para abrazar otra. Es decir, el apóstata no se queda neutro, el apóstata es alguien que abrazó la verdad por algún tiempo, por algunas razones abrazó la verdad, pero no fueron las razones correctas, las razones contundentes y buenas, sino por otras causas. Entonces ahora, como ya pues no le interesa, entonces se vuelve hacia las mentiras. Esto es una de las señales, dijimos ayer, de estar viviendo en el mundo de los postreros tiempos. Los postreros tiempos, recordemos, es ese espacio de tiempo que tenemos desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida de Cristo, que está marcado precisamente por un traslape en los mundos de el siglo presente, que es un siglo caracterizado por la maldad, la muerte, la injusticia, ¿verdad? Pero a su vez está conviviendo junto con el siglo venidero, que es el reino espiritual de Cristo. Entonces, este tiempo que venimos teniendo desde la primera venida del Señor hasta ahora, estamos en los postreros tiempos, está marcado, como dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Así que el tema que tenemos hoy es que la apostasía es un riesgo latente para el cristiano. Bueno, la respuesta es sí y no a la vez. Explico. Sí. La respuesta es sí, es un riesgo latente porque precisamente encontramos cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Gálatas es una de ellas, Hebreos es la más fuerte, por supuesto, Primera de Juan también encontramos, en Judas también se nos habla de cuidarnos de llegar a la apostasía, de cuidarnos de apostatar, y esos son mensajes para los creyentes. Ahora, no sería la respuesta en el sentido de que entendemos que los verdaderos creyentes no terminarán rechazando a su Señor, porque ellos han nacido de nuevo, ellos están en el nuevo pacto, nada ni nadie los arrebatará de la mano del Señor. El peligro está en que ambos, tanto un falso creyente como un verdadero creyente, ambos pueden transitar en el camino de la apostasía. Al final, quien va a terminar apostatando de la fe será el falso creyente, el que nunca creyó, el que, por ejemplo, llegó a los pies del Señor simplemente porque tenía destrozado su matrimonio y entonces buscó a Dios por la razón de restaurar su matrimonio, o porque había caído, qué sé yo, en algún negocio que le trajo malas consecuencias, entonces ahora busca a Dios, pero no busca a Dios por arrepentimiento o porque el Señor sea su Dios, sino para que lo ayude. Entonces son motivos diferentes de alguien que realmente se ha arrepentido, ha entendido que es pecador delante del Señor y que necesita al Salvador y que solamente en Cristo ve la única solución de salvación de su alma. Así que estas dos personas pueden desviarse en algún momento del camino, pero el creyente perseverará. Pero el punto es que cuando el creyente también transita el mismo camino del apóstata o que termina cayendo en la apostasía, el creyente va a sufrir consecuencias. Ese es el problema. Entonces, el Señor quiere que nos guardemos de eso y al final, como en Mateo se nos habla de esa parábola de creciendo la cizaña junto con el trigo, así será. Al final, nosotros debemos siempre estar evaluando si estamos o no estamos en la fe.
Mi estimado pastor David Araujo, consecuencias de la apostasía. Hay una muy relevante, es la primera que vamos a tocar. Sí, esta es de la más fuerte que declara las Escrituras y que las otras consecuencias nos van a confirmar que esto es una realidad. ¿Cuál es? Bueno, voy a basarme en lo que dice Hebreos 10 y Hebreos 6. Hebreos 10, en el versículo 23, se nos manda, dice, a estar firmes o mantengamos firmes sin fluctuar. La palabra fluctuar allí tiene que ver con estar a la deriva, ¿no? O sea, sin ningún amarre. La imagen es de un barco que no tiene sus anclas fijadas en algún sitio seguro donde a pesar de cualquier tipo de tormenta va a permanecer en el mismo sitio, sino que va precisamente según las olas del mar. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y luego en el mismo capítulo, en el versículo 39 de Hebreos 10 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el contexto de Hebreos 10 es precisamente un llamado a no llegar a la apostasía, a mantenerse fiel. Sí, nos va a dar algunas cosas, algunos consejos, bueno, no serían consejos, serían directrices que los cristianos debemos asumir, y eso lo vamos a ver mañana, con el favor de Dios. Pero por ahora quiero que entendamos que en Hebreos 10 se nos habla de un ánimo para cuidarnos de la apostasía. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Bueno, note el versículo 26. De Hebreos 10 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Es decir, el apóstata se convierte en un adversario de Dios. Ya no es simplemente un pecador, ahora es una persona que va en contra de Dios. ¿Verdad? Dios, ¿qué hace con sus enemigos? Los va a destruir. Entonces el apóstata, lo peor del apóstata es que habiendo conocido la verdad, aún busca todas las maneras para ir en contra de la verdad. Versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés hace una comparación. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29, he aquí por qué Dios hace una sentencia tan dura contra los apóstatas. Dice, cuánto mayor, si en el Antiguo Testamento la apostasía, ¿verdad? El que violaba la ley de Moisés, su pago era la muerte, entonces aquí dice, cuánto mayor será la consecuencia. O sea que es mucho mayor que la misma muerte. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, he aquí la clave. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, por indigno, porque no vale nada, la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta o se coloca enfrente de o en oposición, dice, al Espíritu de gracia. Entonces note que estas palabras son de las más duras y más fuertes que encontramos, no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Cierto. Hay personas, hay hermanos bien intencionados que tienen a veces una mala concepción pensando de que no, es que menos mal que estamos en el Nuevo Testamento y vivimos en el Nuevo Testamento. Entonces el Dios del Nuevo Testamento es un poquito más apacible, más misericordioso, ¿verdad? Amor y paz. Y bueno, el del Antiguo Testamento era más fuerte, era más duro. Bueno, Hebreos está dentro del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Esto se corrobora con lo que dice Hebreos 6. Aquellos que quieran seguirme, en Hebreos 6, versículo 4, dice, porque es imposible. Interesante esa palabra, imposible. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron o apostataron, esta es la palabra,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces es una vez más, se corrobora la sentencia tan dura, tan fuerte, que el Señor hace hacia los que retroceden, hacia los que recaen, ¿verdad? Esa es la palabra, la apostasía. Y ahora hace una pequeña ilustración, el escritor de Hebreos dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Note que el problema no está en la lluvia que estaba cayendo sobre los terrenos. El problema está precisamente en la tierra, o lo que producen esas tierras. Dice el versículo 7, hablando de aquellos que reciben bendición de Dios, cosas de Dios, dice, produce hierba provechosa. Pero el versículo 8 dice, pero el que produce espinos. Entonces, aquí el problema está en el terreno. Por eso es que dice que los que una vez fueron iluminados, gustaron, todas estas palabras tienen que ver con que ellos pudieron ver, disfrutar algo, aunque no lo ingirieron completamente, pero sí tienen conocimiento. Dice, no, es imposible que ellos vuelvan a ser restaurados. Y esa imposibilidad, que parece una sentencia muy fuerte, muy dura, con las otras consecuencias que vamos a ver, vamos a entender un poco por qué tan fuerte esta sentencia de Dios. Bueno, mi hermano, qué terrible poder rechazar deliberadamente una fe ya que te han dado para conocer. O sea, la verdad que es muy fuerte. Ya estamos en nuestra sección de Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Usted puede contactarse con ellos por el 0412-530-3987. Esta semana estamos promocionando, obsequiando el libro La Carrera de la Fe en un formato digital. Tenemos este libro en nuestro canal de Telegram. La Carrera de la Fe, su autor es R.C. Sproul, y es un libro que habla con ese mismo tema muy centrado y describe cuál es la carrera más importante en nuestra vida. El Dr. Sproul utiliza el credo apostólico como marco para presentar un resumen sencillo del mensaje del Evangelio y enfatiza la importancia de una meta: centrarse en lo que es verdadero y eterno. Así que le recomiendo que usted se pueda unir a nuestro canal de Telegram para que allí obtenga este libro en formato digital. A través de WhatsApp también nos puede solicitar. Con gusto se lo haremos llegar. Mi hermano pastor, interesante entonces el haber visto esa entrada de esa terrible consecuencia. Síguenos. Sí, bueno, no es fácil hablar de eso. Lo que sí debemos entender es que si estas consecuencias son las que Dios mismo está diciendo, debemos descansar de que lo que Dios dice no es desproporcional. Dios no es injusto. Dios no puede dar una sentencia más de lo que se merece o menos de lo que se merece. Así que debemos reconocer que si estas sentencias están en las Escrituras para llamarnos la atención fuertemente de cómo Dios trata este asunto, entonces esto es un asunto muy serio y para nada estamos sobredimensionando algo que el mismo Señor está colocando, así que no debemos cuestionar su justicia y su sabiduría. Si Dios lo hace, no tenemos por qué nosotros estar pidiéndole explicaciones al Señor, ¿cierto? Él es el soberano y siempre debemos entender que todo lo que Él hace siempre es santo, corresponde a su santidad, es justo y es bueno. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. Ahora, en los pasajes anteriores que revisamos en Hebreos, entendimos que una de las cosas o de la razón del por qué Dios ejecuta tan fuerte juicio es porque es un desprecio al sacrificio del Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es, al final esa es la apostasía, es despreciar, es denigrar, es tomar en vano el gran sacrificio del Señor. Eso es el motivo mayor de lo que hace el Señor. Pero otras cosas del por qué podemos decir, bueno,
parece que sí se merece entonces esta gran y fuerte consecuencia. Es porque, en segundo lugar, lo que hace el apóstata es que él empieza a tergiversar la verdad, empieza a tergiversar el evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6, nos habla de que estas personas estaban ya apostatando, desertando de la fe. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Bueno, dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si entendemos que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree ese evangelio. Pero el apóstata lo que hace es pervertir el evangelio. Entonces no hay posibilidad de salvación, porque ahora va a creer otra cosa que no es realmente el evangelio. Ese es el problema de la apostasía. Entonces es imposible que los que una vez conocieron la verdad vuelvan a ser restaurados. ¿Por qué? Porque ahora van a creer otra cosa. No es lo que el Señor ha dejado en su palabra, el evangelio verdadero, el que realmente salva, sino que ahora van a pervertir el evangelio, perturban el evangelio, y eso es lo que hacen, totalmente desvirtuar lo que es la verdad. Lo mismo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando Pedro aquí, hablando del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, hay cosas difíciles, pero toca estudiar las escrituras. Pero dice, los cuales los indoctos e inconstantes, esas son las palabras. ¿Quiénes tuercen las escrituras? ¿Quiénes tuercen la verdad? Los indoctos, es decir, los que no estudian. Y en segundo lugar, los inconstantes, los que están un día, los que después no están. Bueno, dice, los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que esta es una segunda gran consecuencia del por qué esa imposibilidad de que un apóstata sea restaurado. ¿Por qué? Porque él mismo no solamente desprecia la sangre de Cristo, porque ahora está creyendo otra cosa y abraza esa mentira, esa otra cosa como si fuera verdad. Entonces ya no hay esperanza para él. Eso responde probablemente a una pregunta que puede estar en nuestros oyentes, de que entonces para estos hombres que andan por allí pervirtiendo el evangelio, ¿habrá alguna oportunidad por allá, algún destello? No. Bueno, solamente el Señor, correcto, si Dios quiere, claro, lo acabas de Él decir, se pueda arrepentir, pero para arrepentirse tiene que dejar su sistema de creencia totalmente, tiene que apostatar de su sistema de creencia mentirosa para abrazar una vez la verdad. Bien, mi hermano, gracias por esta aclaratoria que de verdad por la Escritura lo hemos visto. Quiero recordarles que la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto está ubicada en el centro de la ciudad, carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Nuestros cultos de adoración se celebran los días domingos en dos horarios, 8:30 de la mañana y 11 también de la mañana. Los días miércoles, cultos de oración, 5:30 de la tarde. Bien, entonces, para finalizar, mi hermano pastor, las consecuencias de la apostasía, quiero dejarte todo este tiempo para que aproveches y poder concluirlo. Sí, bueno, ya hemos visto la primera y más dolorosa y fuerte consecuencia, la imposibilidad de ser restaurado. La segunda es, nos da una pista del por qué no puede ser restaurado, es porque ha pervertido el evangelio. La tercera consecuencia que trae la apostasía es respecto a que ahora se convierte en un difamador, es decir, ahora él no solamente cree una mentira, sino que se vuelve a ser un proselitista de esa falsa doctrina. Nota lo que dice, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida del Señor,
Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. Aquí tienen una tentación, esta gente lo enfrentaron en Tesalónica, de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, ellos estaban siendo acechados por personas que les estaban diciendo falsa doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta es otra consecuencia. No solamente ahora promueve una falsa doctrina, sino que ahora no soportan la sana doctrina. No la soportan. O sea, es una cosa donde les rechinan los oídos cuando escuchan el Evangelio. Entonces, es decir, ellos van de mal en peor. Van en una espiral descendiente en donde la posibilidad de ser restaurado cada vez es menos. No solamente han desechado al Señor, han pervertido el Evangelio, son ahora promotores de falso Evangelio y también ahora no soportan el verdadero Evangelio. Es similar, pero hablando en el buen sentir, como nos ocurre, ¿verdad? La palabra nos exhorta a que ya nosotros, teniendo nuestros sentidos bien ejercitados, cuando escuchamos cuestiones tan terribles por fuera, nuestros oídos también se molestan de escuchar esas cosas. Para ellos igual, porque por supuesto ya están adiestrados en esas cosas contrarias. Es decir, ahora están vacunados contra la verdad. Entonces es muy difícil destruir esos argumentos. Solamente tiene que ser un milagro de Dios. Sí. Están en una condición mucho peor que un incrédulo incluso. Por ejemplo, también tenemos por acá Filipenses capítulo 3, dice versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso, se convierten en personas que van en contra. No solamente justifican su pecado, sino que ahora van en contra de las propias escrituras. Se convierten en un adversario, un enemigo totalmente consciente para distorsionar, para pervertir. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto, nosotros podemos decir, ¿cómo puede caer una persona? Todos podemos llegar a eso. Sí. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Orad y velad para que no entréis en tentación. Así que nosotros, el que cree está firme, mire que no caiga. Estas son cosas para nosotros. Por eso es que Pablo escribió a las iglesias, el escritor de Hebreos que escribió a esas personas que estaban desertando, tenían muchas razones por desertar. Probablemente cualquiera puede decir, bueno, si lo estaban persiguiendo, les estaban haciendo bancarrota económica y para que ellos volvieran al judaísmo, entonces, bueno, cualquiera dice, bueno, pero sopesar mi estilo de vida, sopesar mi condición familiar a costa de dejar el evangelio. Bueno, ellos tenían esa tentación. Así que lo que el Señor dice, mantengamos firmes sin fluctuar la esperanza de nuestra fe. Y la última que quiero compartir es que los falsos profetas o los que terminan creyendo un evangelio diferente, entonces ellos terminan denigrando sus propios cuerpos. Lo pueden leer en Judas, ¿verdad? Versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, estos también soñadores mancillan la carne. Es decir, ellos ahora se van hacia las cosas que le desagradan al Señor de forma abierta. Justifican su pecado, o como dicen Romanos 1, que detienen con injusticia la verdad, y entonces el Señor los entrega a pasiones vergonzosas. Así que va de mal en peor. Es decir, el apóstata va a empezar con la mente,
en cuanto a la doctrina y va a terminar en una vida licenciosa, una vida pecaminosa, carnal, en donde cada vez se está hundiendo más y más. Estas son las consecuencias y un cristiano puede estar caminando hacia ello. Por eso es que el Señor nos guarde y nos ayude y podamos usar los medios que Él mismo da y que vamos a hablar el día de mañana para evitar la apostasía. Si Dios quiere, mi hermano pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a usted por habernos sintonizado. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de la emisora nuestro hermano Manuel Felipe García. Alexis Azuaje en los controles lo hizo y quien moderó para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.